Entonces Johan Reinhardt un poco que no afirmaba a un 100% sobre si efectivamente era este lugar, este famoso templo. Porque ¿qué faltaba? Le faltaba pues el dato arqueológico. Recordemos que la documentación va de la mano con el dato arqueológico, ¿no? Y justamente el resultado de las investigaciones que hemos logrado obtener en estos 5 años, pues han podido determinar que sí, efectivamente este lugar corresponde al famoso templo de Calpucahua. Sé que hay varias críticas, hay varias personas que no coinciden con la teoría que estamos manejando nosotros, pero nosotros nos hemos reunido con Johan Reinhardt, con la National Geographic. Es más, la historiadora que trabajó con nosotros ha trabajado 7 meses, o sea que en la BBC, con un trabajo de investigación arqueológica para un tiempo de 7 meses para un historiador es cortísimo. Lamentablemente a veces las instituciones pues, no te permiten que un historiador trabaje mucho más tiempo, ¿no? En otros proyectos inclusive hasta el historiador tenía que contratar como obrero para que continúe con el trabajo de historiador. O sea, a veces los arqueólogos, si queremos tener una fuente fidedigna, ¿no? Una interpretación clara en base a los resultados, tenemos que hacer eso. Hemos recurrido a Johan Reinhardt. Johan Reinhardt nos ha apoyado con toda su información que tenía, porque también a él le interesaba el dato arqueológico, para que él por fin pudiera definir y decir si efectivamente es el lugar. A un principio nosotros teníamos todas las dudas, como todos, no teníamos la evidencia para poder confrontar con el dato histórico. Dijimos, yo personalmente, el primer año dije, no, es imposible que sea el tema afectado. Y es por eso que en el libro no pusimos la parte histórica, porque no podríamos lanzarnos al vacío, ¿no es cierto? No podríamos poder definir ciertas cosas si no tenemos los elementos que nos acrediten que sí, efectivamente sea no la teoría que estamos pensando. Así ha sido. Y es por eso que cuando ustedes revisan el libro no está la parte histórica, no habla de Calpucahua porque no teníamos los elementos suficientes. Nos contactamos con Johan Reinhardt. Johan Reinhardt gustosamente en el Cusco nos recibe, hemos visto toda la documentación que él maneja, hemos confrontado, inclusive hemos ido como 2 veces al sitio mismo a ver el área con sus documentos. Y sí, efectivamente, mi persona conjuntamente con el equipo de arqueólogos que hemos trabajado ahí, hemos podido definir que sí, efectivamente es el templo de Calpucahua. A pesar de que hay mucha gente que puede decir lo contrario, pero nosotros tenemos la primera fuente. Nosotros hemos sido quienes hemos investigado, nosotros hemos, cada momento que hemos estado excavando, centímetro por centímetro, hemos logrado evidenciar muchas cosas para que nosotros sí efectivamente decir que este es el templo de Calpucahua, ¿no? Yo sé que más adelante va a haber mucha gente que de repente que va a contradecirnos, pero tienen que tener muchas pruebas y muchos fundamentos para poder estimar nuestra teoría, ¿no? Y más aún, se vuelve un boom Carrachillo a raíz pues, de que publica la National Geographic esta famosa revista, ¿no? O sea, y es más, inclusive es portada en la revista. He recibido muchas llamadas telefónicas para hacer ponencias por todo el lugar, pero a veces el tema del trabajo un poquito te hace que no puedes asistir, ¿no? Y desde el tiempo que hemos tenido, sí, pues lo hemos logrado hacer, hemos tenido, seguramente se han participado en la conferencia que tuvimos con la GORE, ahí he expuesto básicamente casi la gran mayoría de los hallazgos que hemos tenido, ¿no? Y de todos los resultados pues, de este proceso de investigación de los 5 años. El proyecto ha durado 5 años, como vuelvo a repetir, investigación, restauración y puesta en valor. Hoy en día está expedito, pueden visitarlo, tenemos un centro de interpretación. Obviamente cualquier turista, si va sin su guía, puede ingresar, llenarse toda la información en este pequeño espacio y recién visitar el sitio, ¿no? Cuando vayamos a visitar, ustedes pregunten lo que desean con respecto a todo el material que están observando ahí, de dónde proviene, qué puede ser, quién lo usaba, ¿no? Y nosotros vamos, o sea, mi persona les va a poder ayudar quizás a resolver algunas dudas que puedan tener ustedes, ¿no? Como les decía, y les voy a decir, no está interesado quizás hasta unas 4 o 5 salas a habilitar para que se pueda exponer todo el material que hemos encontrado. Ahí se está exponiendo un 5% quizás de lo que hemos podido evidenciar. El hecho mismo por ejemplo, no, creo que tampoco están los pectorales, no he visto tampoco, hay un objeto que normalmente los sacerdotes del collao, estamos hablando, llevan casi a la altura de la garganta, no sé, no le he podido ver, no sé si está ahí, ¿no? Entonces hay algunas cosas tan importantes que te podrían ayudar a entender con claridad qué ha sido Carracho. Es más, sin haber inclusive excavado, simplemente con todo ese material que vamos a observar, podríamos nosotros definir que sí, efectivamente es un sitio importante. En Machu Picchu, he excavado más de 10 años, yo trabajé ahí 12 años en Machu Picchu, conozco muy bien Machu Picchu. He excavado con el programa de investigaciones con el director José Bastante Abugabat, que estaba ahí, si le deben conocer ustedes. Él, antes de que sea jefe de Machu Picchu, ha sido el director del programa de investigaciones.
mucho más antes que él. También hemos acabado con Pedro Champi, y la verdad, en todo ese tiempo que hemos logrado excavar, no hemos evidenciado tanto material como se ha evidenciado ahora. Muchos dicen que Jaira Minga se ha llevado, nos han devuelto sí material, ¿no? Pero no sé si sea en la cantidad como la que hemos encontrado nosotros, a pesar que Machu Picchu es mucho más grande que Tajachullo, ¿no? Muchos decían inclusive que que Tajachullo era 4 veces más grande que Machu Picchu. Eso es falso, no hay que creer en cosas que no son, ¿no? A veces la prensa quiere vender cosas que no son, pues, ¿no? En realidad el área urbana es casi el mismo tamaño, sí, que Tajachullo, porque la yafra de Machu Picchu está emplazada en 9 hectáreas, y también Tajachullo está emplazado en 9 hectáreas. Pero el polígono, en realidad, tiene 17 hectáreas Tajachullo, y Machu Picchu pues tiene más de 32.000 hectáreas. Ahora, si queremos comparar con la montaña Machu Picchu, con la montaña Huayna Picchu, Andenes Orientales, Museo de Sitio, obviamente que es mucho más grande, pues, definitivamente. La comparación que le hago yo es simplemente el área nuclear, el área urbana, ¿no? Esa comparación con el sitio mismo de Tajachullo, ¿no? Que coincide. Entonces, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Hágamela. Y si está a la medida de mis alcances, yo las voy a ayudar a resolver. Si podemos pasar ya, o antes, no sé. Claro, sí. ¿Tiene un estimado de cuál fue la población de Tajachullo? Sí. Mira, tenemos más de 600 estructuras. Nosotros hemos logrado evidenciar. A un principio, tenía registro de los planos topográficos, no me equivoco, entre 300, 350, ¿no? Pero a medida que hemos estado nosotros logrando excavar, se han podido evidenciar más recintos, más viviendas, templos ceremoniales, estructuras funerarias, talleres, etcétera. Entonces, concluyendo el proyecto, se ha logrado evidenciar más de 600 estructuras. Y haciendo un análisis de conteo con las viviendas, netamente habitadas, y comparando el otra área que aún falta por excavar, estamos hablando básicamente casi un 30% de la totalidad que aún falta por excavar, ¿no? Entonces, de los 600, se presume que pueda subir a siquiera unos 800, más o menos, estructuras. De todo ello estamos manejando que haya unos 800 habitantes en el sitio. 800. Y esta puede implementarse, como le digo, con las excavamos el área que aún falta, se podría incrementar el número de habitantes. Imagínense por qué cantidad de personas hay. Y el claro ejemplo a esta cantidad de habitantes que estaban ahí es pues todo el material que se encontraba. Cavabas 5 centímetros y encontrabas material en cantidad, otros 5 centímetros. Entonces eso efectivamente es un indicador que sí, pues había mucha gente en el. Ahora, el espacio ceremonial, ¿no?, tiene una continuidad de ocupación, desde un horizonte medio, desde los Huari, un intermedio tardío, finalmente de época inca. Quizás por ahí el lugar sea mucho más importante que Machu Picchu. Machu Picchu tiene esa ocupación netamente inca. De acuerdo al C14, el último que hemos tenido con el programa de investigaciones, el C14 arroja, mira, estamos hablando de un error de más menos de unos 12 a 15 años, casi nada, porque estos análisis de Machu Picchu me han llevado a un laboratorio de Holanda que te dan casi exactamente la cronología. Antes tenían más o menos 50, más o menos 100, se manejaba así, ¿no es cierto? Ustedes saben muy bien de ese tema. Pero en Holanda hay un laboratorio, especialmente el C14, que te da casi cercano, pues, ¿no?, a la cronología que corresponde. Y Machu Picchu, básicamente, está en la época de Pachacútec, ¿no? 1437, 37, 38, ¿no es cierto? Y a esa época se atribuye la construcción de Machu Picchu de acuerdo a los análisis de C14 que se enviaron, ¿no? Hemos enviado con el programa más de 40 análisis C14 en diferentes sitios de Machu Picchu. Eso ha sido el resultado. Seguramente José Bastante ya lo va a publicar los resultados, porque en el libro que hemos logrado sacar, ¿no es cierto?, el libro de Machu Picchu de 2 tomos, no sé si lo tendrán ese libro, es muy buen libro, yo les recomiendo que lo lean porque ahí está toda la información de Machu Picchu con las nuevas investigaciones, ¿no? Ahí la datación, no sé si lo tengo, no lo he encontrado, pero me indicó José que ya va a sacar un artículo con todos los fechados que se han realizado. Entonces estamos hablando de Machu Picchu netamente inca, ¿no?, inca imperial, pero Tajachullo estamos hablando mucho más antes,
O sea, ese sitio fue importante mucho más antes que los incas, no solamente en época inca. Y el espacio ceremonial hay evidencias que se han realizado ceremonias desde mucho más antes de los incas, estamos hablando desde los 700, ¿no? Entonces, de los 700 a los 1400 o a los 1500 ha continuado siendo un espacio ceremonial. Pues ahí ya va inclusive la importancia de este sitio, ¿no? Cuán importante era para la época. Y no solamente que mucho más antes, ¿no? Podemos, no sé si hay otra... Sí. Bueno, muchísimas gracias por la información que nos brindan acá, Lady. De todas maneras, ¿no? Estos espacios que nos abren un poquito más en cuanto a no solamente la información, sino también conocimiento. Pude visitar allá antes de tener, ¿no?, la posibilidad de llegar al trabajo informativo web. Yo todavía, sin conocer mucho, me presentan muchas dudas que bueno, voy a aprovechar ahora a ver si puedo también de alguna manera resolver. Tal vez tengan ustedes alguna razón, alguna idea por qué las constituciones se han hecho más en forma circular. Porque casi creo que un 80 o 90% son circulares, de diversas diámetros. Lo que también no pude responder o crearme alguna idea o alguna respuesta yo sin tener la información debida, siempre hemos tenido la idea, creo que nosotros, muchos de los centros arqueológicos, de que una construcción mortuoria es redonda, ¿no? De construcción. En este caso, es una tan pequeña que ningún hueso humano, ¿no?, momificado podría entrar. Tuve la idea de que podría haber sido por el ancho del muro de ese pequeño recinto, por el ancho, tal vez una columna. Está equivocado, porque no veo otra razón para hacer construcciones tan chiquitas, no entre nubes, no necesariamente me imagino solo no. A ver, les explico al respecto de la pregunta que dice, ¿por qué primero las estructuras circulares, ¿no? Recordemos que es una influencia coya, el sitio. Ahora, las estructuras circulares, ¿por qué? Estamos hablando más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Nos vamos nosotros un poco hacia el lado sur, a estos pueblos, si queremos llamar, que están sobre los 4.000 metros, vamos a encontrar estas estructuras circulares con techos cónicos. Y recuerden que eso almacena un poco la calor, mantiene la calor. Ahora, si los incas van a emplazar sus estructuras típicas inca, estas rectangulares, eso genera más altura, la cubierta mucho más alto, y el tema mismo del friaje es un poco, estas no se mantienen tan cálidas, ¿no? Que las estructuras circulares con un techo cónico son las que se mantienen mucho más calientes. Y es más, estamos hablando de influencia coya, ¿no? Toda esa área tiene influencia coya, todas. ¿Te has dado cuenta? Las estructuras funerarias que lograste evidenciar, hay cuadradas, hay circulares, esas son en relación a chulpas. Tenemos las cistas, estas que están por debajo del nivel del piso, ¿no? De sus paredes, obviamente que tienen una estructura de un muro, ¿no? Y tenemos las fosas comunes, estas famosas chulpas que están dentro de los mismos recintos y de buen acabado, inclusive algunas, ¿no? Entonces, yo pienso, uno, que es la influencia misma coya, y el otro mismo, el tema de que los habitantes también controlaran el tema de los friajes, pienso yo, ¿no? Pero eso se ha manejado, eso inclusive Guamán Poma de Ayala habla. Y haciendo, digamos, una comparación, si queremos decir, etnológica, etnográfica, si te vas a las comunidades que están cercanas al lugar y vas a encontrar este tipo de vivienda en esos lugares. Y nosotros, al hacer las preguntas, como usted nos hace a los señores, a los mismos obreros, oye, ¿por qué tu casita es redonda, no? Porque, no, jefe, es que ahí nosotros nos sentimos más cálidos. Prendemos nuestro fogoncito y todo el día y por la noche inclusive se mantiene la calor. En cambio, con estas casas que hicimos más grandes, no, ahí solamente nos reunimos nomás para hacer alguna actividad. Entonces, eso, digamos, esa idea se maneja desde mucho más antes. Ellos, esa tradición la siguen manteniendo hasta en la actualidad, ¿no?
Ahora, con respecto a esas pequeñas estructuras, es más, inclusive hemos visto, hay una, si es que logran ir allá, vamos a ir nosotros, en el sitio les voy a explicar qué función han cumplido cada espacio, ¿no? Hay unas, por ejemplo, hay una estructura cuadrangular, que es una chumpa, obviamente que es un modelo, joya, inclusive Skier tiene fotografías de ese tipo de estructuras completas. Es más, creo que, no sé si también en la exposición les he mostrado, ¿no es cierto? Una similar, tenemos una similar, ¿no es cierto? Y hay una pequeña, otra estructura de forma cónica, por el cual vertían la chicha, ingresaba por debajo del suelo al individuo. Se nota, y el trabajo es finísimo. No sé si también lo hayan visto eso, ¿no? Es una chiquita de forma de embudo. Hay otras pequeñas que sí efectivamente también podrían haber cumplido esa función, pero recordemos que no solamente un infante, ¿de qué tamaño crees que sea su cuerpito? Pequeñísimo, que sí podrían lograr ingresar. Si estamos hablando, digamos, de una persona adulta, ¿no? De entre los 40 y 50, obviamente que el individuo en el proceso de modificación se va a reducir en un 60-70% de que se reduce el cuerpo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y cuando es un infante, imagínense, uno pequeño, obviamente que se va a reducir mucho más. Entonces, sí, efectivamente estas estructuras corresponden, no siempre el tamaño va a determinar mucho, pues, o sea, no se va a trabajar solamente, no se va a poner un solo tamaño para todos, no, varía. Hay estructuras funerarias para, a manera de una fosa común, se ha logrado evidenciar, existe, son de forma cuadrangular. ¿Qué sucede? ¿Qué hacen los incas ahí? Los incas habitan el lugar y empiezan a exhumar a los individuos anteriores a los incas, los sacan de sus chulpas y a estos individuos depositan en otra estructura que ellos mismos las construyen y las depositan, no solo a uno, sino a varios. Y claro ejemplo, hemos logrado evidenciar nosotros, si no me equivoco, más de 60 cráneos, un poco más, creo, no lo tengo exactamente el número, obviamente dispuestos de diferentes formas, porque todas las articulaciones de los ambientes estaban en diferentes posiciones, que para nosotros le denominamos entierros secundarios, ¿no? Son traídos y con sus objetos de esa época. Cuando acabamos esa estructura y hemos visto todo el material y correspondía a personajes de la época Wari. ¿Por qué? Porque sus asociados eran objetos Wari. Esto es más lógico, ¿no es cierto? Y era así. Y en esos individuos hemos logrado evidenciar, inclusive ya para la época Wari, trepanaciones craneanas, se ha logrado evidenciar modificaciones craneanas de tipo anular, de tipo tubular, etc. Eso ya se practicaba ahí. Y los incas, obviamente, que esa técnica han continuado realizando, ¿no? Pero sí, o sea, en el tema de estas estructuras varía. Es más, hay diferentes tipos de chulpas. Cuando vayamos al sitio, yo les voy a explicar cuáles son estos diferentes tipos de chulpas. Chulpas casi rústicas, ¿no? Que solamente tienen un anillo. Hay otras que tienen 2 anillos, otras que tienen hasta 3 anillos. Si te has dado cuenta, el primer anillo tiene una puertita, ¿no es cierto? ¿Qué hacían? Hasta de doble campo. Exacto. El primer anillo tenía solo una puertita. Le metían al individuo, esa era la primera construcción de esta estructura. Le metían al individuo y recién empezaban a hacer el segundo anillo y finalmente el tercer anillo con unos elementos líticos más trabajados, para que ya no tengan acceso, o sea, lo sellaban por completo y recién lo cubrían la bóveda de esto, ¿no? O sea, ha habido también formas de poder ubicar a estos individuos, no ha sido, o sea, lo construyo y lo pongo, no ha sido así. Tiene una puertita ahí por el umbano, por donde han ingresado, y recién después empiezan a terminar con la construcción de estas estructuras, ¿no? Entonces, hay muchas cosas. No entendí esa parte, es 3 anillos, ¿con qué función? No entendí esta parte. Mira, como decía, ¿perdón? Por estatus. Exacto. Recordemos que en Tajachio vivían sacerdotes, personajes de élites, jefes, digamos, jefes de familia, y también la gente común y corriente, estos guerreros que estaban básicamente defendiendo el sitio, porque esto es un pucara. Si vemos el sitio, ¿no es cierto? Todo está amurallado, todo. El único acceso a Tajachio es por esta escalinata que logran, el único acceso, más no hay. Nosotros hemos prospectado, hemos tratado de ver si hay otro acceso al lugar, no las hay. Entonces acantilados, son acantilados de 80 metros de altura, 60 metros de altura, 50 metros de altura. Exacto, estratégico.
Recordemos que los Wari, cuando se asientan, los Wari son los primeros que se han asentado al lugar. Y los Wari tenían enemigos, ¿no? Obviamente. Y la zona de los Canas siempre han sido bélicos, no eran gente pacífica. Los Canas han sido siempre bélicos, entonces ellos se ubican ahí. Obviamente que es difícil de poder pues, acceder al lugar, y los españoles cómo acceden ahí. Inclusive cuentan las crónicas, indican que cuando Juan Pizarro llega al sitio, pudiendo llegar a la parte superior con toda su gente, que hacen los indígenas, empiezan a tapiar el único vano, lo llenan de piedras, con eso, o sea, cierran este acceso y no logran subir. Pues, ¿qué hacen? Ellos no tienen agua, el único agua que tienen es del río. Entonces los españoles empiezan a cerrar el acceso hacia este elemento vital que es el agua. Pasan días, ya cuando los indígenas estaban a punto ya de rendirse, dicen las crónicas, como las digo yo, estaban a punto de rendirse, cae un nevado, nieva en el sitio, y logran obtener el agua, porque arriba tienen unos pozos. Obviamente ha servido para temas astronómicos y también han servido para cosechar el agua, esa palabra cosechar, ¿no? Y porque hay unos canales inclusive que ellos mismos el afloramiento rocoso han logrado tallar para poder cosechar el agua a estos reservorios, ¿no? Entonces, sucede que empiezan a hacer el único acceso, nosotros cierran el acceso al agua, ¿no? Empieza a caer una nevada, realmente ellos obtienen el agua, pero hay un momento por estrategias, usando estrategias, logran ingresar a la parte superior y así los españoles empiezan a dominar a la gente que habita en Chullo. Y las crónicas dicen, empezaron la gente inclusive a esconder algunos tesoros que se tenían en la parte superior. Y claro ejemplo de ello ha sido lo que hemos encontrado nosotros, las más de 2.700 lentejuelas entre oro, plata y cobre, dentro de una vivienda insignificante, por debajo del piso de ocupación inca, ¿no? Entonces lograron ahí esconderlo, así como los brazaletes, así como otros objetos pectorales y todo eso, ¿no? Entonces, es más, inclusive indican cuando logran subir los españoles, los indígenas se tiran al acantilado, se suicidan, para no querer ser prisioneros, ¿no? Si se dan cuenta, por ejemplo, esta esculturita que está en la parte superior tiene la gorrita de 4 puntas, ¿no es cierto? Típico, exacto, Wari, Tiahuanaco, eso es típico, eso es clásico. Pues, todos estos objetos corresponden a la época Wari, es una ofrenda que se ha logrado evidenciar en el templo ceremonial, en este espacio ceremonial, ¿no? O sea, por eso les decía, ya desde la época Wari, este espacio era sacro, era ceremonial. Justamente, ¿por qué? Porque los Wari van a hacer ofrendas en este espacio, justo está allá, clarísimas. O sea, no hay nadie que les pueda decir, ¿sabes qué arqueólogo acá? No, solamente es Inca, no. Se han encontrado 3 fases: horizonte medio Wari, intermedio tardío, y finalmente horizonte tardía de los Incas, ¿no? Y lo más curioso que en este espacio encontramos esta fuente de agua. ¿Por qué hay una fuente de agua con un canal que básicamente culmina por debajo de estas escalinatas? Si en la parte superior no tenemos agua, ¿no? Pues tenemos la antesala y la sala, como denominábamos nosotros. Tenemos 2 espacios. En este espacio, como está apuntando con el puntero láser, hemos encontrado gran cantidad de elementos líticos, lajas de canto rodados de río, pintados de forma circular, de color rojo y ocre, y en forma de bandas, similares a la de Paraguay, algo así, o sea, para que tengan idea más o menos, ¿no? O sea, hemos logrado identificar más, unos 6.000, un poco más allá hemos logrado identificar acá. Entonces, ¿qué significa esto, este hallazgo que hemos logrado evidenciar en este lugar? No solamente acá, se dan cuenta, todavía existen unas lajitas ahí. Cuando vayamos al sitio les voy a mostrar las lajitas. No las hemos dejado porque la gente se las lleva, están reenterradas, todo eso, porque reenterrarlo es la mejor conservación que se puede tener a un material, ¿no? Pero ahora que he ido, la vez que fui, todavía hay algunas y también en el sector existen todavía. Porque estas son ofrendas que venían personas de diferentes sitios. Obviamente, a estos eventos de festividades de pago, de ofrendas, perdón, a las diferentes ceremonias que se realizan en este espacio. Y eso me hizo pensar mucho y comparar con lo de Machu Picchu. En Machu Picchu
ustedes saben, donde está la casa del guardián, ¿no? Algunos investigadores a un principio lo denominaron como el cementerio, ¿no es cierto? Cosa que después con las últimas investigaciones no es un cementerio, sino es como una pacheta donde las personas que venían de diferentes sitios del Tahuantinsuyo dejaban una ofrenda, una piedrita paradita, ¿no? Eso las investigaciones van a determinar, y cuando envían al laboratorio, a los laboratorios para determinar si estas piedras correspondían a un solo lugar, a una sola cantera, a un solo, no sé, lograron, los resultados indicaron que esas piedras correspondían a diferentes sitios del Perú. Entonces, o sea, ¿qué significa eso? Que sí, efectivamente, la gente que venía de otros lugares, obviamente también a realizar o a participar en estos eventos, dejaban en estas pachetas una ofrenda de su lugar de procedencia. Y lo mismo sucede acá, Entonces, igual, la gente que venía de este lugar dejaban estas lajas, es más, inclusive en la subida, en el acceso principal, tenemos una banquita, una estela ahí, que también hemos logrado evidenciar estas lajas de piedras pintadas. Pero estos cantos rodados de lajas de piedras pintadas hemos logrado evidenciar en sitios netamente importantes, no ha sido en todo el sitio, ¿no? Entonces, este espacio, obviamente, automáticamente es un indicador para que nosotros podamos definir que en este espacio, o sea, está ya definido y comprobado que se realizaban ritos de culto al agua. Eso está clarísimo. Obviamente que hacían otro tipo de cultos también, ¿no? Y la famosa ofrenda que hemos logrado ver, que falta inclusive una maqueta Huari, una maqueta chiquita de época Huari, similar a que encuentro Chatoma en Ayacucho, ¿no? No está exhibiéndose esa, no sé por qué razón, ¿no? Todo eso hemos encontrado en este punto. En esa piedra chiquitita es como un corcho que está tapando al hoyo que está trabajado por debajo del afloramiento rocoso. El afloramiento rocoso han excavado, han hecho un hoyo, han hecho una tapa, esta tapita panera de corcho, y todo ese material que está ahí, todos esos objetos, está en este punto. ¿Es una ofrenda netamente, ¿no? Y lo mismo hemos podido evidenciar en este punto, una piedra también similar a un corcho, de forma cónica, que estaba en el medio, y obviamente nosotros manejamos la hipótesis de que podrían haber vertido chicha acá y han podido separar el curso en dos, para que se pueda unir en este canal. Y cuando yo lo logro sacar la piedra que estaba en el medio, lo levanto y había un agujero en la parte, en la base, más ancha. Lo limpiamos, estaba tapado con mortero de barro, lo limpiamos el mortero y hemos logrado sacar una lámina pequeñita de oro, ¿no? Y obviamente que también esto correspondía a parte de todo el proceso de ceremonia que se realizaba en este espacio, ¿no? Tenemos esta estructura que es época inca, esta que es horizonte medio, tenemos todo este contorno de época inca, tenemos intermedio tardío, en esta arquitectura tenemos los tres: horizonte medio, intermedio tardío y época inca. Y la época inca, se dan cuenta, es un poco más trabajado, los elementos líticos, ¿no? Entonces, este es el famoso templo en la cual que se habla del lugar, ¿no? Seguimos yendo por allá, o sea, con una iconografía, con un decorado, finísimo, ¿no? Si te vas a Ayacucho, vas a entrar al museo, vas a encontrar básicamente esta misma iconografía, ¿no? Algunos, por ejemplo, tienen esta creo que es de Chachipampa, tenemos esta que es similar a la de Tiahuanaco. Entonces estamos hablando de una cerámica de horizonte medio, clarísimo. O sea, no es ni siquiera para que digan, no, de repente los mismas cuando han venido a este lugar, porque los mismas venían de otros lugares, ¿no es cierto? Eran traídos justamente por temas bélicos y todo eso, ¿no? Para evitar este conflicto y todo eso. Ellos venían con su objeto y eso es lo que encuentras. No ha sido así, nosotros hemos encontrado cantidad de material del horizonte medio. Entonces, toda esa cantidad, obviamente, nos indica a nosotros que es una ocupación al horizonte medio, porque los guaris han asentado sí o sí ahí. Hay un arqueólogo investigador que no conocía el sitio, que conoce mucho de Huari, ¿no? Una vez me dijo, Emerson, cuando estábamos empezando el arqueólogo, me dice, Emerson, no hay ocupación Huari, es imposible, no manejo esa posibilidad, porque no hay Huari. Ah, bueno, pues no sé, vamos a ver las investigaciones. Logramos excavar y fuimos a entregar la obra con él, se ha quedado sorprendido con todo esto. Me dijo, estaba equivocado, que es efectivamente una ocupación Huari.
¿no? Entonces sí, pues, esta calidad de objetos de época Wari asociada, o sea, y otros materiales que he podido lograr, así fragmentos pequeños que obviamente no se han podido lograr reconstruir, ¿no? Y esto es lo que hemos reconstruido, ¿no? Esto es lo que hemos reconstruido en obras. ¿Se dan cuenta? Están fracturadas, pues hemos tratado de armarlo, pues, ¿no? Es un trabajo también que nosotros realizamos, nos toma tiempo, pero hay que, a manera de rompecabezas, hay que armarlo, ¿no? Para poder nosotros definir e interpretar, pues, sobre el lugar, porque todo este material te ayuda a interpretar de qué ha sido el lugar, ¿no? Tenemos como una manera de la guita, ¿no? Exacto. Y tienen sus paleteritos que están allá, les voy a mostrar, con eso acaban, ¿no? Y dice que también había pues, alucinógenos, ¿no? Hemos encontrado en los análisis bioarqueológicos que hicimos, ¿no es cierto? Hemos logrado de San Pedro. ¿Qué hacía San Pedro a esa altura? Obviamente que ese era un alucinógeno, ¿no? Hemos encontrado la nuez de maíz, pues la nuez de Brasil, ¿no? Castaña. Que está en la castaña, exacto. La nuez de Brasil, que ha sido traído desde el Amazonas. Imagínense eso. Toda esta evidencia indica que hay un intercambio de productos, comercio, exacto. Yo te proveo de carne, y tú me provees de lo que tú tienes, ¿no? ¿No? Estos son otros objetos del intermedio también tardío, si se dan cuenta, por ejemplo, son un poquito más burdos, más toscos, ¿no? Estos son local de la zona, y estos igual, son objetos netamente ceremoniales, porque hemos evidenciado dentro de los entierros, asociado a entierros, en su gran mayoría, ¿no? Netamente son ceremoniales, y este es una ocarina, un silbato, ¿no? ¿Qué dicen las crónicas? ¿Qué dice Betanzos, no? Betanzos habla acerca del sitio arqueológico de Canamarca, ¿no? Los incas cuando llegan a Canamarca, y en Canamarca no hay ocupación varia, una ocupación local, estamos hablando de los canas, ¿no es cierto? Y los canas eran bélicos, entonces los incas empiezan a los de Canamarca a someterlos de forma pacífica, no es bélica, de forma pacífica, hacen alianzas. Y Betanzos indica que el Inca cuando hace las alianzas les ofrece a estos señores de Canamarca que participen en las ceremonias del templo de Jancocagua. Es más, inclusive les manifiesta y les dicen que vuestras hijas doncellas van a ser sacrificadas en este templo, ¿no? Entonces lo más probable que el Carrachillo realizaba este tipo de sacrificios. Que hacían sacrificios a las alpaquitas, las hacían definitivamente, ¿no? El instrumento que ha podido ser utilizado para esto es justamente estos cuchillos ceremoniales, ¿no? Vemos a un hombrecito, ¿no? Con una gorra, orejoncito, y que está agarrando un auquenio, ¿no? Pues el trabajo de este material es exquisito, tiene un buen acabado. Entonces con este objeto pues no van a ponerse a pelar unas papas, es imposible, esto es netamente ceremonial. Es claro ejemplo que es ceremonial esto, ¿no? ¿Es una aleación de cobre con Sí, tiene aleación de cobre y plata, pero oro no es. Hablé con un arqueólogo allá y me dice que es por espacio, porque dejar la cantidad de objetos que uno quería en cantidad, si era en tamaño ¿no? normal, iba a ocupar mucho espacio. Claro, como el hallazgo del norte, el señor de Zipa, por ejemplo, es una estructura funeraria de gran tamaño, donde sí se encuentran objetos de tamaño real, ¿cierto? Entonces, yo pienso que sí, ¿no? Yo pienso pueda repetirse quizás, sí. Claro que sí, podría ser eso, ¿no? Okay. Aquí tenemos, por ejemplo, estas conopas, obviamente que también netamente ceremoniales, ¿no? Esta llamita que están viendo ahí con una pequeña llamita, es una crita que se ha encontrado, tal como está. Así, en esa posición es la que se ha encontrado a este hallazgo, ¿no? Esta es otra conopita, que es de madera. Es madera, sí que es madera esto, ¿no? Lítico, este es madera. Estos son los fósiles, ¿no? Se ha fosilizado
esta que está acá. ¿Trilobites? ¿Son trilobites? No. Creo que sí. Que sí son fosilizados, ajá. Y esta, por ejemplo, ¿se dan cuenta? Es un maíz. Sí. Y obviamente que esto fue netamente ceremonial, esto representa pues el tema de la productividad y todo eso, ¿no? Eso sí, todo el mundo conoce muy bien, ¿no? Qué hermoso eso de construir. A ver, mira, esta imagen, por ejemplo, es todo el sitio de Tajachío. Esta es una fotografía del 2023, debe ser, por ejemplo, acá, te dan cuenta, todavía no están excavadas, porque en todo estaremos logrando ingresar también más estructuras. Se han restaurado, hay una fotografía que se vuelve mucho mejor. Este hallazgo que estamos viendo son pues las más de 2.700 lecturas que se evidenciaron. Muchos pueden pensar que se ha encontrado en un espacio ceremonial, en un espacio religioso, ¿no? A primera vista eso lo podemos pensar todos, pero no, esta ha sido encontrada en este recinto que está acá. A ver, en este. Ahí hemos logrado evidenciar. Ya ha sido escondida intencionalmente. Justo les decía, a la llegada de los españoles se empiezan a esconder gran parte de los tesoros que había en este lugar. Y claro, ejemplo es todo estos objetos de lentejuela que hemos encontrado. Tenemos en plata, estas son todas platas que están en los bordes. Tenemos en cobre, ¿no? Y el de oro, ¿no? Este es de oro. ¿Se dan cuenta? Este es un burí. Este objetito que estamos viendo ahí es un burí. Y nosotros hicimos calzar y efectivamente estos botoncitos entran ahí, y esto servía para acuñar el trabajo para acuñar todos estos botones que hemos llamado nosotros. ¿Se dan cuenta? Tienen agujeritos, y obviamente que estos son indicadores que iban de un personaje importante. O sea, esto no lo vas a poner a cualquier persona, pues no, es imposible. Solamente personajes de élite la utilizaban esto, ¿no? Entonces todo este hallazgo te hace entender, digamos, la importancia de Tajachí, que ha sido Tajachí, ¿no? Sin que seas un arqueólogo, creo yo, la gente al simplemente ver todo esto indica que sí, efectivamente ese lugar era pues importantísimo para la época inca, ¿no? Entonces, se dan cuenta, por ejemplo, todavía tenemos parte de, son pieles, creo si no me equivoco, ¿no? Y hemos encontrado una bolsita, un telar, de su interior, no, en un telar, y estaba forrado con piel de canino. Hemos mandado al laboratorio para determinar qué tipo de piel era. No se han logrado decir si era de perro, de zorro, no sé, pero sí lograron determinar que sí correspondía a una piel de canino. Probablemente un perrito con su piel hayan podido envolver todo esto, pero no es piel de camello, no es. Es canino. ¿Cuál haya sido tiene un significado, obviamente, que sí, el mismo hecho de querer envolver todo esto tiene un significado, pues, ¿no? No sé, proteger no creo tanto así, es un significado más simbólico, ¿no? Más simbólico. ¿Perdón? Conectar con el mundo de abajo, no sé. Es que esto no ha sido, digamos, puesto, digamos, con tiempo en ese espacio, no. Ha sido de forma rápida, ¿sí? Es como un evento de abandono y lo esconden. Ha sido así. Y hemos encontrado con ello una estructura no tan fina, una estructura inclusive que posterior se ha modificado ya mucho más tarde, porque el vano no representa un típico vano, digamos, que se caracteriza en todos los sitios arqueológicos. No tiene un vano en un lado más angosto del muro, ¿no? Es más, ahí lo hemos detenido nosotros como un taller, pero que se haya estado elaborando eso ahí no es así. Eran talleres de textiles para fabricar algunos elementos, objetos líticos, ¿no? Pero que sí, el único objeto importante pues, se ha encontrado en este punto, ahí. Los brazaletes que hemos encontrado dentro de las vidrieras, ¿no?
esa higuita que está ahí, el maicito, igual dentro de la vivienda hemos encontrado en el piso de espacio. Los 3 brazaletes hemos encontrado dentro de la vivienda, ¿no? Los pectorales que hemos logrado evidenciar y las colleras que se tienen también hemos encontrado dentro de las viviendas, no estaban dentro de los templos. Una consulta. ¿Las piezas estaban dispersas o estaban sujetas a un telar? Agrupadas. Sueltas. No, agrupadas dentro de un telar, en una bolsa, una bolsa de textil, a manera de una chuspa, ¿sí conoces una chuspa, sí, ¿no es cierto? Al interior estaba protegido con piel de canino. Perdón. Entonces muestra evidencia que hay estructuras sobrepuestas encima de las estructuras originales. Claro que sí. Podríamos decir que es como que se ha soterrado ciertas estructuras con ciertos vestigios para proteger antes de llegar a los españoles. No. O sea, hazte cuenta que esto es nuestro piso de ocupación en el cual hacemos nuestras actividades nosotros, ¿no? Al llegar a los españoles, ¿qué hacen los indígenas o los habitantes del lugar? Empiezan a hacer un hoyo y por debajo del piso de ocupación las esconden. Claro ejemplo, el vecino de Toronto, conocen Toronto y Machu Picchu, ¿no es cierto? Cuando el caballón pasa como mal gallegos ahí, clarísimo encuentra un evento de abandono. ¿Qué significa? Que han excavado todo el piso de ocupación y han enterrado sus objetos ceremoniales. Íntegros han encontrado. Y una vez escondido, han vuelto a sellar el piso como si no hubiese pasado nada. Y ahí está el piso de ocupación. Eventos de abandono han existido en varios sitios. Para llegar a los españoles se empiezan a esconder. En Canamarca, ¿qué sucede? Es lo mismo, ¿no? Cuando llegan los españoles, ¿qué hacen estos señores? Empiezan inclusive en sus estructuras funerarias originales, han encontrado una sandalia de oro, objetos de oro, ahí, pero en entierros secundarios. Con el tema inclusive de la extirpación de idolatrías, ¿no es cierto? ¿Qué hacen, no? El afán era inclusive a sus malquis, tratar de desaparecerlos, y ahí había malquis, y estos malquis han sido retirados de su posición original y han sido enterradas casi en fosas comunes en todo su ajuar. Cuando estaba Elder Artesana, estaba en el sitio y encuentra pues ahí estos individuos, y él a un principio no entendía el por qué estaban con todo su ajuar entre oro y etcétera, ¿no? Han podido estar, porque sí representaban personas de élite, han podido estar en unas chulpas, pero al final ellos concluyen que sí, efectivamente, con el tema con Polo de Ondegardo, cuando empiezan a hacer la extirpación de idolatrías, ¿no? Que ellos se dedicaban a desaparecer a sus malquis, ¿no? Entonces, para que no suceda eso, lo retiran y lo esconden también, ¿no? De manera de una fosa, ¿no? Tienen en cuenta gran cantidad de los entierros. Y lo mismo sucedió en Tajachullo, ¿no? Tajachullo, en toda esa redonda que se tiene, hasta, si no me equivoco, hasta Cerro Baúl, creo que es que han logrado evidenciar ocupación Wari, o sea, después de eso es Tajachullo. Tenemos Parispucara, Maucayacta, tenemos Canamarca mismo, en esos lugares no hay ocupación Wari. De Maucayacta a Tajachullo estamos en carro, ¿cuánto tiempo? ¿10 minutos? 15 minutos por lo mucho. A pie un par de horas, ¿no? Tranquilamente, los waris, o sea, se han podido emplazar también ahí, pero no ha sido así. Han buscado lugares estratégicos. Ahora, los españoles llegan hasta Maucayacta. ¿Y por qué no llegan a habitar Tajachullo? Porque en Tajachullo no hemos logrado evidenciar ocupación española. No se ha logrado, pero sí hay en Canamarca, sí, es más, inclusive hay una callanca que han modificado, que han hecho un altar católico ya. Y lo mismo sucede en Canamarca. En Canamarca tenemos inclusive construcciones inmensas, a manera de unos templos de esa época, que correspondían pues, a estos templos católicos. Es clarísimo, cuando vayamos, si es que van a ir ustedes, vamos, les voy a mostrar de cómo se han construido. Típicos inclusive es estos similares, estos machones de la época medieval, ¿no? Existe ahí, están ahí. Perdona, para concluir, por favor. Y esto en relación, por ejemplo, a lo que es Ancasmarca, porque tiene mucha similitud con el tipo de estructura y las funciones también que tiene. Ancasmarca en Calca, la parte superior, también está a 4.000 metros, ¿no? Entonces, ¿habrá alguna relación? Probablemente. En Casmarca, además del 90% son colcas. Ahí excava la arqueóloga Santita, excava, hace investigación, restauración y puesta en valor.
y ella determina que, inclusive, obviamente que hay no solamente Inca, hay una ocupación mucho más antes, intermedio tardío, ¿no? Y recordemos que inclusive tenemos desde Ancasmarca para la parte posterior, tenemos una ocupación desde el arcaico, ¿no? Este Reiner Hostin es el que hace todos los trabajos de investigación en relación a las pinturas rupestres. Entonces, hay una ocupación larguísima en esa área, ¿no? En Ancasmarca hay una ocupación mucho más antes también de los incas. Y Santita, ella indica que estas estructuras circulares corresponden casi en un 90% a colcas. Y antes que te alejes, esa zona principal, ¿en qué partecita se encuentra? A ver, esta está acá. Hay varios visitantes que ya llegaron, pero no encontraron ese lugar. Mire, está acá, a ver, a manera así rapidísima. Este es el ingreso, ¿no? Este es el ingreso. En esa parte tenemos una huanca, obviamente que es un espacio ceremonial, no se ve en nuestra fotografía. Por aquí está pasando esta familia hacia Arequipa, ¿no? Y el único acceso para Tahrachí es este, el único. ¿Se dan cuenta? Mira, ¿ven? Son acantilados por la parte posterior, ¿no? Y se dan cuenta, todo esto, desde este punto, todo está amurallado. Todo está amurallado. No hay acceso, no hay otra. Estos puntos que estamos viendo acá son puntos de control, de vigías. Tenemos acá otro, este también es de estructura circular, que también es de vigía, y esto se conecta, se interconecta. Tienen este punto se observa con este se observa con este, y así. Y acá hay otro punto, este también se observa con este. Y en este otro punto tenemos otro, y así. O sea, todo estaba controlado, todo. Aquí, ¿dónde está esa fotografía? Es más, inclusive el ingreso mismo es un portón que obviamente estaba cerrado, o sea, es un ingreso cerrado. Era cerrado porque todavía en otros sitios arqueológicos cercanos a este lugar, en Parispucara, se observa que es adintelado el ingreso principal. Y a los costados hay dos estructuras que también habitaban vigías que controlaban quienes ingresaban y quienes salían de este espacio. Porque recordemos que el único acceso para Arequipa hasta el puerto de Chala, donde se traía el pescado, la famosa ruta del pescado, este camino conectaba esa ruta del pescado, ¿no? Entonces este camino era importantísimo también, ¿no? Hacia el Contisuyo. Y ese camino llega a Chala. Y en Chala tenemos ocupación inca. Es el puerto de donde se traía el famoso pescado y llegaba a la ciudad del Cusco fresco, ¿no? Entonces el ingreso y, a ver, las estructuras que hemos encontrado, estas entierros a manera de esos entierros comunes o a manera de una fosa común, aquí, ahí, y desde este punto, si no me equivoco, es pero este es. Desde ahí vamos a poder observar todo este paisaje de Tres Cañones. Esta es una fotografía mía que he tomado. En realidad son todas las fotografías que tomamos, ¿no? Esto es la vista de Tres Cañones. ¿Hay alguna idea de cómo obtenían el agua arriba? ¿Se ha encontrado canales? No, ¿no es cierto? No hay forma. El único acceso al agua es el río Totorali y el otro río que está el río Mayor, que es el río Apurímac. Solo tenían que bajar. Tenemos evidencia en gran parte de estos tramos. Recordemos que todo esto es un afloramiento de tipo de roca ignimbrita, ¿ya? Es una roca ignimbrita, se llama. Es una roca volcánica suave, o sea, no es dura, no es como la andesita o no es como la caliza, esto es una roca volcánica suave, ¿no? Nosotros hemos logrado evidenciar por este punto y en este punto bastantes huellas de setos de la llama. O sea, tanto bajar y se empiezan a raspar y se forma el setito este. Entonces, obviamente que ha habido bastante trajín de estos auquénidos. Lo que nosotros asumimos es que han podido estar llevando el agua desde este punto en camellos, cargar, subir, bajar, y es por eso que se ha generado eso. Eso no se genera pues en un año, 2 años, se genera, pues ha pasado, mira, desde los Huari hasta la época ya pasa más de 1200 años. En 1200 años se ha podido generar ese desgaste, ¿no?
esas rocas, y eso se ha logrado evidenciar en este punto. Ahora, en todas estas estructuras vamos a encontrar dentro de sus viviendas entierros. Actualmente hay una estructura por acá, si es esta, si la vas a ver, es el muro y está un poco pandeada. No es porque la estructura esté a punto de colapsar o haya tenido un daño patológico, nada por el estilo. Si tú te acercas bien, es un entierro que está justo en el núcleo del muro. Nosotros hemos sacado un par de piedras y ahí adentro está el individuo. Ya no lo hemos retirado porque ya no era necesario retirarlo. Ya hemos logrado hacer análisis bioarqueológicos con más de 150 individuos y era ya demasiado para nosotros. Seguir sacando más individuos no valía la pena, ¿no? Y el área que aún no se ha acabado es todo esto. ¿Se dan cuenta? Está falta investigar, falta restaurar y falta poner en valor. Ahora ahí estamos tratando de hacer un proyecto particular en patrimonios mundiales para poder excavar siquiera un pequeño segmento, una pequeña área con la finalidad de hacer los diferentes análisis. Lamentablemente con la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco no se tiene convenio para hacer servicios con otros países. A nosotros como arqueólogos nos ha gustado bastante hacer dataciones de C14, hacer los ADNs mitocondriales, etcétera, un gran número una gran cantidad de muestras que nos podrían determinar estos individuos de dónde provenían, de qué parte de Tahuantinsuyo habitaban acá, ¿no? O ver los fechados de carbono 14 exactos, a qué periodos corresponden. Entonces la idea con el equipo que hemos estado elaborando en el sitio es esa, de querer sacar un financiamiento privado, ¿no? Para poder excavar una pequeña área acá y de aquí poder definir estos temas que han quedado pendientes, pues, ¿no? A ver, con respecto a estas son las pasayolas, este arribalo, por ejemplo, así como muestra el Marley, es como se ha hallado. Tenemos una chulpa, estaba el individuo en esta misma posesión y había una laja. Nosotros pensamos que no había nada en la base, retiramos al individuo, obviamente que toda esta estructura estaba totalmente colapsado, y sacamos la laja y aparece este objeto. Así tal como está, por debajo del entierro. Hacemos los análisis de almidones y tenía chicha inferior. En los análisis de fitolitos, almidones, etc., hemos logrado evidenciar gran cantidad de maíz. O sea, la gente que habitaba en este lugar, en su gran mayoría, consumía maíz. Tú te vas a hacer los análisis en otros sitios arqueológicos, no vas a poder lograr evidenciar la gran cantidad de maíz. No hemos logrado hallar en otros sitios gran cantidad de maíz en estos análisis. Es otro indicador de que este lugar era importante. La gente que habitaba comía maíz, y comer maíz a esta altura, en estos sitios, era un lujo. Realmente era un lujo. Maíz lo comía cualquier persona. Y si comía, la comía solamente en festividades o en algunos por ocasiones. Pero en este sitio se ha logrado determinar que sí, efectivamente su dieta principal era el maíz. Porque en todos los objetos que hemos enviado al laboratorio para hacer los análisis de almidones, hemos encontrado restos de maíz. Papas, hemos encontrado 3 variedades de papas para esa época. Hemos encontrado sacos de papa calcinada, que hasta la fecha se mantenían, pero eran quemadas. Entonces, sí, obviamente es un indicador que había mucha gente que habitaba en el sitio, no solamente habitaba pues un número mínimo, ¿no? Pero hay me genera intriga porque usaban maíz, si por el mismo clima la zona es muy fría, entonces no hago la idea de cómo más o menos crecía el maíz. No, el maíz no crecía ahí, el maíz era traído de otros lugares, pero era traído en cantidad. Por eso le decía, comer maíz a esta distancia, en este lugar, realmente puede ser un lujo. ¿Y quienes comían esto? No comían personas comunes y corrientes, comían personas importantes. Y obviamente toda la gente que habitaba aquí eran personas importantes, ¿no es cierto? Por lo que se ve es una zona bastante comercial. Bastante comercial, que es un punto estratégico. Claro. La ubicación es un punto estratégico, tiene dominio a toda un área extensa. ¿No? O sea, la ubicación es bien estratégica, no es que se le haga la idea y pues acá nosotros nos habitamos porque nos gusta, no. Hay
muchos elementos. Ahora, de noche, por ejemplo, yo les recomiendo que se queden una noche en el sitio, una noche de luna llena, suban al sitio y siéntense acá, o por acá en este punto. Van a ver la luz de la luna que proyecta a estos afloramientos rocosos. Se van a generar una gran cantidad de imágenes. La sombra genera imágenes de todo tipo. Que tu imaginación ya lo va a ver, pues si quieres ver una llama, lo vas a ver, si quieres ver a una vizcacha, si quieres ver una serie de animales, vas a ver, hasta osos vas a ver, justamente con la proyección de la luz de la luna con la sombra. Es increíble, las constelaciones que vas a observar es exquisito. Es sentarte ahí y no vas a querer bajar. Nosotros todas las noches nos sentábamos ahí y veíamos todo este comportamiento de luz y sombra. Es increíble estar ahí. ¿Se puede acampar? ¿No está prohibido? No está prohibido acampar, sí. Está prohibido. Está prohibido acampar. Entrar de noche. Sí, Tenemos que pedir autorización. claro, hay que pedir autorización. Sí. Nosotros como trabajamos tuvimos pues. Ustedes tienen dirección. Y a ver, finalmente tenemos estos objetos, las fusayolas. Hemos encontrado inclusive fusayolas en osamenta, que eran elaboradas en la rótula del individuo. Estas iban trabajado en madera, en piedra y también en cerámica, ¿no? ¿Rótula? De la rótula de un individuo. Ajá, la rótula, y le trabajaron, hicieron un agujerito y ahí, ¿no? Para poner el uso esto. Y estos son otros elementos también interesantísimos. Estos son, pues, un poco de los testigos de lo mucho que hemos encontrado. Acá hay un recinto, perdón, a ver si ya casi te lo voy a ver. Sí, es este recintito corresponde netamente a época inca. ¿Cuál? Este que está apuntando ahí. Ok. En época inca, netamente. Antes, para los wari, para el intermedio tardío, esto era un basural, toda esta área. Cuando nosotros excavamos este recinto, hemos excavado casi 2 metros de altura, y hemos encontrado cantidad de osamenta de camélidos. Entonces, ¿qué hacía la gente? Obviamente comía carnes y el huesito de esos animalitos, lo tiraban ahí, era el basurero, ¿no? Y cuando los incas empiezan a llegar a habitar, construyen este punto. Construyen de una manera estratégica para tener control con los demás, ¿no? Esto es un punto de vigía. Y dentro de este espacio hemos encontrado gran cantidad de estos proyectiles, ¿no? Estas que sirven para las huaracas, ¿no? Y estas otras, estas que estamos viendo aquí, estos son igual ya. Estas otras que estamos viendo son las boleadoras o para los libis. Son dos funciones, las boleadoras de 3, perdón, los libis de 3 y las boleadoras de solamente 1, ¿no? Una cuerda ahí y las otras de 3 probablemente que le lanzaban para que el individuo le coja los pies y se caiga, ¿no? Y estas porras, ¿no? Estas cabezas de porras. Estas son en canto rodado. De estos proyectiles hemos encontrado en Quihuayas, en canto rodado, cantidad. Hemos encontrado bastante de esto, casi en todo el área. Entonces, ¿qué significa que esto? Que esta zona está muy resguardada, que han tenido enfrentamientos, han tenido. Los cráneos que hemos logrado identificar, hemos visto que tienen agujeros en la cabeza, producto de un golpe contundente. Que han tirado y ha quedado ahí, ¿no? Y se nota clarísimo eso. Con estas evidencias, obviamente que también eran bélicos, ¿no? Y se defendía hacia la parte superior. Estas porras bien trabajadas, obviamente que son elementos bélicos. Muchos dicen que estos son plomadas, ¿no? Pero no son plomadas. Una pregunta, ¿y han identificado áreas específicas de, no sé, residencial, religioso, industrial, de educación, o cosas de ese tipo? O sea, todavía? bien distribuidas, por ejemplo, este espacio religioso, este espacio es talleres, este espacio no. En todo el área está distribuido de una forma: vivienda, taller, colca, chulpa, porque las chulpas se encuentran casi en todas, no está solamente en un solo lugar, ¿no? Y así, no es que esto sea el cementerio, esto sea netamente vivienda, o esto sea netamente talleres, no, están dentro, están uno con otro, uno con otro. Y tenemos estos objetos en ventana también, por ejemplo, les decía la paletita que servía para extraer de los caleritos, ¿no es cierto? Estos caleros, pequeños objetos son caleritos que utilizaba, y de ahí llevaban una madera de una yurta
y con estos objetivos, con este que está acá sacado. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, una paletita. Y es bifacial, son dos avecitas con dos cabecitas, ¿no? Y otros objetos, por ejemplo, ¿no? Unos anillos, otros objetos en oro, la pinza, el cascabel, estos cuchillos, y tenemos un tubo, este por ejemplo, se dan cuenta, está trabajada, ¿no? El manguito tiene unas a manera de espiralado, un decorado, ¿no? Y este brazalete, pero este es una pulsera, perdón, de un brazalete similar a la que existe en Machu Picchu, como lo evidenciar, igualito, solo que es en cobre, la de Machu Picchu en oro, pues, ¿no? ¿Y las 3 láminas de oro de qué, para qué servirían? No, igual, te das cuenta, tienen agujeros. Y estaban pegados a la prenda, dice. Ajá. Y hay bastante material que falta por exhibir, hay un montón. Ahí, por ejemplo, hay una campanita que está reconstruida, es un cóndor en la cúspide, ¿no? Con las garras, que está agarrando el rostro de una persona. Es una campana. Y su péndulo está al lado. En el péndulo tenemos inclusive todavía un poquito de la muestra de la lana o el cordel que tenía, ¿no? Entonces, obviamente que eso es un simbólico, es un apo. Interesante. Pues chicos, si hay algunas dudas más que pudieran tener, creo que ahora van a cerrar.